Bienvenido, espíritu curioso y amante de la historia, a Epic Saga Master. Este es el espacio donde desenterramos los misterios del pasado. Hoy nos sumergiremos en otro capítulo fascinante. Peter Pan, la obra clásica de J. M. Barrie, ha cautivado a lectores de todas las edades desde su publicación en 1911. La inspiración detrás de Peter Pan tiene raíces profundas en la imaginación y las experiencias personales de Barrie, así como en influencias literarias y mitológicas. La historia de Peter Pan se inicia con la experiencia traumática de J. M. Barrie cuando era apenas un niño. Cuando tenía solo 6 años, experimentó una tragedia que lo marcó profundamente, la pérdida de su hermano mayor de 13 años. Este doloroso suceso dejó una huella indeleble en él. Trató de seguir siendo un niño el mayor tiempo posible, parecerse a su hermano que sería joven eternamente y llenar el vacío que éste había dejado en su madre, pero no pudo. Probablemente la extrema desatención de sus padres a raíz de este suceso desencadenó en James un enanismo psicogénico. Nunca alcanzó la pubertad y su crecimiento se detuvo en 1,47 m. Esta experiencia traumática se reflejaría más tarde en sus obras, impregnándolas con un tono inquietante y melancólico. Ya de adulto a la edad de 37 años, Barrie era un asiduo visitante del parque Kensington Gardens donde conoció a George Llewellyn Davis, un niño de 5 años, quien sería la inspiración para el personaje de Peter Pan. Aunque siempre ha habido especulaciones sobre un posible interés romántico de Barrie hacia George, nunca se han confirmado tales rumores. Estos rumores se derivan en gran parte del hecho de que Barrie se obsesionó con George y sus hermanos. Cuando los conoció, se hizo amigo de la familia, a tal punto que lo llamaban el tío Jem. Al morir los padres de los chicos, existen indicios de que Barrie cambiaría el testamento de la madre para otorgarse a sí mismo la custodia de los niños. Barrie tenía una relación muy estrecha, sobreprotectora y celosa con George y sus 4 hermanos menores, John, Michael, Nicholas y Peter, este último inspirando el nombre del famoso Peter Pan de la novela de Barrie. ¿Y qué sucedió con estos niños que quedaron al cuidado de J. M. Barrie? Quédate hasta el final que te lo vamos a contar. Por ahora, ¿qué te parece si nos adentramos en la obra y su conexión con el dios Pan? La génesis de Peter Pan se remonta a la novela semi-autobiográfica de Barrie de 1902, El pajarito blanco. Esta historia narra el vínculo entre un hombre y un niño que anhela arrebatarle el afecto de su madre. Para ganarse la amistad del pequeño, el protagonista inventa la historia de Peter Pan, el niño hada que habita en los jardines de Kensington en Londres. Luego este cuento evolucionó hasta convertirse en la novela Peter Pan y Wendy en 1911. En este libro, Peter Pan es retratado de manera mucho más trágica y oscura que en la icónica adaptación animada de Disney. La realidad es que más que el protagonista, Peter Pan es el verdadero villano, pues esos niños perdidos eran niños que él se llevaba de la tierra y en nunca jamás los sometía a maltratos. En el momento que comenzaban a crecer, Peter les quitaba la vida y buscaba nuevos niños. Como hemos mencionado antes, Peter Pan toma su nombre de uno de los niños Davis, pero su apellido, del dios Pan, un dios con 2 facetas que son opuestas entre sí. Por un lado, es el dios de la pesadilla, acosador de ninfas y causante de los temores irracionales. Su imagen es la de un fauno, un ser mitad hombre y mitad cabra, con cuernos y patas de cabra. Pan es considerado un símbolo de la naturaleza indomable y la energía vital. Por otro, es el dios de los pastores y la naturaleza, que alterna sus siestas con el disfrute de la música y del baile. Barrie se fijó principalmente en esta cualidad del dios para moldear a su personaje, que rápidamente se convertiría en un mito moderno que representa la alegría de la infancia y la eterna juventud. Pero el personaje de Barrie, bajo su aparente inocencia, está atravesado por fuertes tensiones entre su faceta infantil y un lado más oscuro. La conexión entre Peter Pan y Pan de la mitología griega va más allá que el nombre compartido. La elección del nombre Pan para el personaje de Barrie evoca la idea de juventud, vitalidad y conexión con la naturaleza.
Al igual que el dios Pan, Peter Pan es un ser libre que se mueve en un mundo de fantasía y aventuras. Además, ambos personajes representan una especie de rebelión contra las normas y expectativas sociales, optando por una vida salvaje y no convencional. Su nombre, de hecho, es la raíz de palabras como pánico, que reflejan la idea de un miedo repentino e irracional que surge en la naturaleza salvaje. Es evidente que Barry tuvo la intención de que su personaje reflejara al dios Pan, ya que Peter Pan comparte muchas características con el dios. Esto incluye su separación de la madre. Pan fue abandonado por su madre cuando era bebé. Su apariencia física, como se ve en la cabra que montaba Peter Pan en los jardines de Kensington. Sus acompañantes, especialmente los niños perdidos en Peter y Wendy. Su naturaleza divina. La flauta de Pan que tocaba magistralmente. Su conexión con la naturaleza. Su habilidad para causar pánico con un grito y su personalidad dual, que incluye aspectos aterradores, aunque más débiles en Peter Pan, más alegres y juveniles. En resumen, la inspiración detrás de Peter Pan proviene de una variedad de fuentes, incluidas las experiencias personales de Barry y su imaginación creativa. La conexión con la mitología griega, especialmente con el dios Pan, agrega una capa adicional de significado y profundidad al personaje, resaltando su naturaleza rebelde y su deseo de escapar hacia un mundo de libertad y aventura eterna. Esta obra es un claro ejemplo de cómo una figura mitológica puede ser utilizada en la literatura, un hecho que los críticos nunca deberían pasar por alto al analizar la obra de Barry. Te preguntarás qué fue de los niños Llewellyn Davis. Pues lamentablemente la tragedia acarició a estos muchachos de modo inevitable. George falleció en la guerra. Mako, por su parte, se quitó la vida en un lago junto a su amante Rupert Buxton. Por su lado Peter logró ser editor y escritor. Él había aborrecido la idea de que todo el mundo le asociara con Peter Pan. Odiaba a Barry y le culpaba de todos los horribles acontecimientos que tuvieron lugar a continuación del fallecimiento de sus padres. Peter Llewellyn Davis también terminaría con su vida, a los 63 años, lanzándose a las vías de un tren, tras años de adicción a las sustancias controladas, al alcohol y fuertes depresiones. Los más allegados aseguraron que en aquellos días había estado reordenando las fotos y recuerdos familiares a los que él se refería, irónicamente, como la morgue. No le faltaba razón, pues desde la aparición de Barry su familia había sido víctima de una especie de maldición. Desde que fui lo suficientemente adulto, supe que mi padre había sido abusado y explotado por Barry y que por esa razón se volvió una persona muy rencorosa, señaló Ruthven, hijo de Peter. Toda una serie de desgracias que envuelve esta historia en un halo de misterio. Nunca digas adiós, porque adiós significa irse lejos, e irse lejos significa olvidar. James Matthew Barry, Peter Pan. Cuéntanos qué opinas de nuestra teoría. ¿Tú también puedes ver la conexión entre los personajes y la inspiración de Pan en la obra de Peter Pan? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tema te gustaría ver en nuestro próximo video? Déjanos tus sugerencias. Hasta la próxima. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido histórico y compartir tus comentarios sobre este oscuro capítulo de la historia. Hasta la próxima.